Hoy vamos a hablar de la batalla de Aroma, el aniversario de una tierra muy especial que tiene Cochabamba, como es Tarata. Permítanme saludar, agradecer la gentileza de la señora Rosalena Novillo, historiadora ella, con quien vamos a tocar justamente estos temas. Qué gusto, señora Rosalena, un privilegio nuevamente tenerla en el programa. Buenas noches. Muy buenas noches, para mí también es un gran privilegio por poder participar en este programa Diálogo. A ver, cuéntenos un poquito la historia. Hablamos de la batalla de Aroma. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué tenemos que conocer esta parte de la historia de Cochabamba? Ya, justamente el día domingo 14 de noviembre hemos celebrado una fecha más de la gran batalla de Aroma, comandada por el general Esteban Arce, y cuyo primer triunfo significó para el Alto Perú el comienzo de la Guerra de la Independencia, que va a durar 15 largos años. Comenzaremos indicando que la batalla de Aroma, que duró 2 horas, constituye uno de los hitos más importantes para la historia de Bolivia, por ser el primer ejército patriota que triunfó contra el ejército profesional realista, muy bien pertrechado y disciplinado. Por otra parte, motivó que el 14 de noviembre se haya tomado como el origen del Ejército Nacional de Bolivia, declarando como el Día de las Fuerzas Armadas de la Nación. Podemos indicar también que una característica importante que cabe resaltar durante los periodos de esta lucha independentista fue la organización y fabricación de armamentos y pertrechos desde 1805 a 1825, los cuales el principal teatro de operaciones fueron los valles interandinos, y con una persistente contribución de medios logísticos y de armamentos para el ejército de patriotas de su población durante todo el periodo de la guerra. De manera que la provincia de Cochabamba se destacó con una gran inventiva y creatividad para fabricar armas y pertrechos de toda índole. Situación que fue ponderada por los jefes militares de los ejércitos auxiliares, especialmente del general Manuel Belgrano. Se fabricaban, esto es lo más interesante, ¿no? Como toda la provincia prácticamente, o parte de la provincia de Cochabamba, se convierte en una gran fábrica industrial bélica en la que se fabricaban sables, espadas, dagas, lanzas, granadas de vidrio, granadas de mano, cañones, municiones, pólvora, chispas, balas y pertrechos militares que la convierten en una verdadera zona industrial bélica. Los campos agrícolas y los agricultores se transforman en obreros de fabricación. Y no solamente se dedicaron a la fabricación de armas, sino que también tuvieron que convertirse en sastrerías, porque se dedicaban también a confeccionar los uniformes del ejército patriota a partir de las telas que se fabricaban, como ser las bayetas de la tierra, es decir, el propio. Ahora, ahí podemos hacer un alto. La pregunta es, ¿para esta batalla llegaba gente de todo el país o solamente gente de Cochabamba? Para la batalla sí contribuyeron también soldados de otras regiones, sobre todo Oruro. Cochabamba y Oruro fueron las que más proporcionaron soldados, también de La Paz y también de los alrededores, no solamente de Tarata, no del Valle Alto, sino también de Quillacollo y del Cono Sur. De manera que esta guerra que comenzó justamente el 14 de noviembre, que en realidad el inicio es el 14 de septiembre de 1810, cuando
se declara ya prácticamente la guerra con ese gran movimiento que fue un triunfo en la que se tomaron presos a las autoridades realistas, ¿no? Entonces, además, este ejército patriota no surgió de la noche a la mañana, ¿no? Como dije en la introducción, comenzó a prepararse desde el año 1805 y el artífice para la preparación de este ejército fue justamente Esteban Arce, quien viajando sobre todo por el Valle Alto, y como él era un gran hacendado, ¿no? Entonces contaba con colonos que de alguna manera tuvieron que adherirse justamente a este proyecto político de libertad. ¿De qué año estamos hablando, señora Rosalena? Es de 1805 en que comienza la preparación del ejército patriota hasta 1825. Son prácticamente 20 años, ¿no? 15 años de lucha y 5 años de preparación, podríamos decir, del ejército patriota. Ahora, a la par de este movimiento, ¿qué otros habían en el país? Porque en esa época ya empezó la guerra de la independencia. O sea, ya estaba empezando, ya se estaba acercando a la guerra de la independencia. 14 de noviembre venía esto, la batalla de Aroma, Tarata. ¿Y qué había en las otras regiones del país, en los otros departamentos? Prácticamente ya comenzó la guerra, es decir, en la frontera ya de la audiencia de Charcas, podríamos decir, cuando venían del norte los ejércitos realistas, ¿no? Procedentes de Lima, es decir, del virreinato del Perú, y se movilizaban las fuerzas del Río de la Plata, vale decir, los ejércitos auxiliares justamente para contraatacar, ¿no? Este combate, ¿no? de los ejércitos realistas. Bien, ahí está. Ahora, todo esto ocurre en Tarata. ¿Por qué se recuerda el aniversario de Tarata? ¿Cuál es la relación con Tarata? ¿Por qué se recuerda Tarata? ¿Y por qué? Primero porque Esteban Arce nació en Tarata, es tarateño, ¿no? Entonces él organiza a partir de Tarata, a partir de sus colonos, porque él era un gran hacendado, ¿no? Entonces esa es la razón para que Tarata, la provincia de Esteban Arce, celebre como su día cívico departamental el 14 de noviembre. Ya. 1810. Y además no solamente se celebra como el día de la celebración del gran triunfo, ¿no? Del ejército patriota liderado por Esteban Arce, sino también que ese día va a ser elegido como el Día de las Fuerzas Armadas, porque el origen del ejército, es decir, las Fuerzas Armadas de Bolivia, se da justamente en la batalla de Aroma. Ahora, la pregunta que siempre se hace la gente cuando hablamos de estas batallas, usted ya nos decía, ¿no? Se ha ido preparando el arsenal para poder contrarrestar. Se ha tenido esa capacidad en la medida de las posibilidades seguramente. ¿Había el ejército suficiente? ¿Había la cantidad de efectivos suficientes? 1. Y 2, ¿contra quiénes se ha peleado? Sí, había la suficiente cantidad porque se llegó a reclutar 5,000 hombres, hasta 10,000 soldados, ¿no? Ahora, lógicamente que el ejército patriota con relación al ejército realista estaba en desventaja en cuanto al entrenamiento y la formación. Era un ejército improvisado en un principio, pero a medida que iba pasando el tiempo, fueron también adquiriendo disciplina, ¿no? Porque Esteban Arce y muchos exrealistas que se pasaron al bando patriota tenían formación militar, ¿no? De manera que ellos se encargaron de entrenar y de formar a los soldados payunos, a los agricultores que se convierten en soldados y también se convierten en obreros para fabricar los armamentos que he citado anteriormente. Ahora, esta batalla, ¿cuánto tiempo duró? No sé si ya nos dijo, perdón si vuelvo a repetir. ¿Cuánto tiempo duró y cuál fue el resultado final?
Sí, duró 2 horas y el resultado fue el triunfo rotundo del ejército patriota, tal vez porque los realistas los subestimaron, ¿no? En el sentido de que como la mayoría portaba no tanto armamento bélico, sino macanas, ¿no es cierto?, huaracas, palos, piedras, ¿no? Entonces esa subestimación prácticamente les causó una gran derrota, ¿no?, a los ejércitos realistas, que estaban muy bien pertrechados, disciplinados, organizados, con tácticas militares, etc. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber esta parte de la historia, señora Rosalena? Ya, es sumamente importante para nosotros, sobre todo los cochabambinos, porque Cochabamba empieza ya prácticamente a liderar el ejército de la independencia. El ejército liderado por Esteban Arce, el general Esteban Arce, por Francisco del Rivero, ¿no es cierto?, por Guzmán Quitón, por Bartolomé Guzmán, o sea, grandes militares, ¿no?, que han estado al frente de estos ejércitos y que han tenido batallas realmente ganadas, muy importantes, a pesar de algunas derrotas también terribles, ¿no? Pero esas derrotas siempre han servido para una reflexión y para nuevamente rearmar y reorganizar el ejército, porque si no hubieran tenido esa constancia y esa persistencia, seguramente nunca hubiéramos logrado ganar esta guerra de la independencia y coronar ese gran deseo de los pueblos, ¿no?, la libertad. Alguien me dice que toda batalla tiene un sentido y hasta eso se refleja en la vida, ¿no? Si perdiste en la batalla, ni modo, es por algo, la fregaste, la arruinaste, y a partir de eso tienes que aprender y seguir adelante. Y claro, ese ha sido el ejemplo, y ese es el mejor ejemplo a través de las batallas que se han vivido hasta llegar a una independencia. Exactamente, ¿no? Porque las últimas batallas que se han librado en el Alto Perú han sido justamente desde enero hasta abril, ¿no? Comenzando por La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Y justamente con el decreto del 9 de febrero que fue emitido por el mariscal Sucre para que se reúnan todos los diputados representantes de la audiencia de Charcas y puedan decidir sobre su destino, lo único que hicieron fue dar el visto bueno y cumplir a cabalidad ese deseo, ¿no?, de la audiencia de Charcas, de declararse independiente, de no depender ni de Lima, ni de Buenos Aires, ni de ningún otro estado dependiente, sino declarar la independencia, porque la audiencia de Charcas contaba con todas las condiciones para ser una república independiente. Perfecto, lo que es ahora, ¿no? Y lo cual tendríamos que cuidar, y ahora en democracia lo que tendríamos que proteger es la democracia. Señora Rosalena, qué lindo es hablar con usted, de verdad, qué lindo es hablar de historia. A ver, estamos a mitad de noviembre, a un mes y medio de terminar el año. ¿Hay alguna fecha importante que deberíamos recordar en este mes y medio? Realmente este mes de noviembre es un mes de grandes celebraciones y fechas importantes, ¿no? Hemos empezado con Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que es también muy importante, que tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver también con nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Porque creemos que nuestros deudos vuelven ese día y nos sirve de un día de reflexión para poder recordar justamente el legado que hemos ido recibiendo cada una de las familias, ¿no? El 10 de febrero, que ha sido la celebración justamente también de la Revolución de Potosí, ¿no? O sea, la celebración cívica del departamento de Potosí, otra fecha también tan importante en la que los potosinos participan también de manera significativa y aportan también para justamente lograr ese objetivo, la independencia de la audiencia de Charcas.
el 14 de noviembre, que es la gran batalla de Aroma, ¿no? El 30 de noviembre, que es una gran fiesta importante de Tarata, del patrono, ¿no? San Severino, a quien se le atribuye el milagro de las lluvias. Es esta también muy imponente, importante, ¿no? En la que se moviliza toda la provincia, y no solamente la provincia de Esteban Arce, sino que también van y visitan y también van a pedir justamente los agricultores de las zonas del Valle Central, Valle Alto y el Cono Sur a pedir lluvias, ¿no? Que las lluvias lleguen a tiempo para poder regar, ¿no es cierto? Claro. La zona que es tan agraria, ¿no? Pero sí, felizmente ya estamos con lluvias. Bueno, y de ahí no se viene nada más en diciembre. En noviembre nada más, y terminamos prácticamente diciembre con la gran fiesta también de tipo espiritual muy importante para toda la humanidad, ¿no? En la que por unos días reflexionamos también sobre el rol, ¿no? Del amor, ¿no es cierto? De la tolerancia, de la comprensión, de la celebración de un ser importantísimo como ha sido Jesús hecho hombre, quien llegó, nació en la tierra para liberarnos, ¿no? Nuestro Salvador, ¿no? Exactamente, nuestro Salvador, y dejarnos un gran legado que es el amor. Bien, señora Roselena, un privilegio tenerla en el programa. No va a ser la única vez, aseguro. Yo le agradezco mucho su tiempo, su gentileza y por supuesto su aporte tan importante para que podamos conocer un poquito de la historia de Cochabamba. Muchísimas gracias, y realmente a los tarateños les deseo todo lo mejor y que realmente se sientan muy orgullosos por el aporte que ha tenido Tarata para la construcción de nuestra Bolivia. Bien, un abrazo, señora Roselena, gracias, buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El contacto con la señora Roselena Novillo, historiadora. Qué importante y qué lindo es hablar de la historia, qué lindo es conocer aquellos detalles, aquellas cosas que han marcado el avance, el derecho a la libertad, cómo han peleado nuestros antecesores por la libertad, que ahora la tenemos, pero no sé si la estamos usando bien o la estamos mal usando. Pero bueno, eso lo dejo a su criterio. Esto es Diálogo con Víctor Hugo.